¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día despertaras y el sol simplemente no estuviera? No me refiero a una mañana nublada o a un eclipse. Me refiero a que la luz desapareciera para siempre, sin explicación, sin aviso, sin vuelta atrás. Hoy te voy a contar la historia de 4 personas que vivieron exactamente eso. Una historia sobre la supervivencia, la oscuridad y lo que realmente significa la luz en nuestras vidas. Pero antes de comenzar, quiero que imagines por un momento tu rutina matutina, el sonido del despertador, la luz que se filtra por tu ventana, ese primer rayo de sol que te dice que el mundo sigue girando. Ahora imagina que todo eso desaparece de un día para otro. Esta es la historia del día que murió la luz. Establecimiento del mundo. Era un martes como cualquier otro. Las alarmas sonaron a las 6 de la mañana, como siempre. La gente se preparó para ir al trabajo, llevó a sus hijos a la escuela, se quejó del tráfico. Todo normal, excepto por un detalle que al principio nadie notó realmente: el amanecer nunca llegó. No hubo anuncios dramáticos en los cielos, no hubo explosiones solares visibles, no hubo señales apocalípticas, solo una mañana donde la oscuridad decidió quedarse un poco más, y luego un poco más, y luego para siempre. Los primeros en notarlo fueron los madrugadores, esas personas que salen a correr antes del alba, los trabajadores del turno nocturno que esperaban ver la primera luz del día. A las 6:30 de la mañana, cuando debería estar comenzando a clarear, el cielo seguía negro como tinta. A las 7, algunos empezaron a comentar en las redes sociales: ¿alguien más nota que está muy oscuro hoy? A las 8, los noticieros comenzaron a hablar de una concentración inusual de nubes. A las 10, ya se especulaba sobre un eclipse prolongado. Pero al mediodía, cuando el sol debería estar en su punto más alto, la realidad se volvió innegable: algo estaba terriblemente mal. La gente salió a las calles, mirando hacia un cielo que ya no era cielo. No había nubes, no había luna, no había estrellas, solo un manto negro, denso, uniforme, sin profundidad ni texturas, como si alguien hubiera arrojado una sábana de tinta sobre todo el planeta. Y esa noche tampoco hubo noche, porque la oscuridad siguió siendo la misma, inmutable, sin ciclos, como si el planeta hubiera dejado de girar, como si el tiempo ya no se midiera por soles y lunas, sino solo por relojes que marcaban horas que de repente ya no tenían significado. Los primeros días del caos, los primeros 2 días fueron de absoluta incredulidad. Imagínate, toda tu vida has vivido con la certeza de que el sol saldrá mañana. Es una de esas constantes universales, como la gravedad o el hecho de que el agua hierve a 100 grados. De repente, esa constante desaparece. Las redes sociales se saturaron de contenido, videos virales de personas apuntando con sus celulares hacia el cielo negro, memes que disfrazaban la ansiedad colectiva con humor negro, teorías de conspiración que crecían como hongos después de la lluvia. Es el calentamiento global, decían algunos. Son tormentas solares, insistían otros. Los más religiosos hablaban del apocalipsis, los más científicos especulaban sobre fenómenos astronómicos desconocidos, pero la verdad es que nadie sabía nada. Las estaciones de radio seguían emitiendo, tratando de mantener la calma. Los canales de televisión repetían los mismos boletines una y otra vez. El gobierno aseguraba que todo estaba bajo control, que se estaba investigando, que pronto habría respuestas. Mentiras, todas mentiras piadosas. Al tercer día, comenzaron a fallar las comunicaciones satelitales. En las primeras 48 horas, todo sistema de comunicación basado en órbita dejó de funcionar. Los GPS se volvieron inútiles. Nos quedamos sin ojos en el espacio, ciegos y sordos al cosmos que una vez creímos conocer. Fue entonces cuando las teorías se volvieron más desesperadas. Algunos hablaban de un ataque global, una nueva arma secreta. Otros decían que era una manifestación divina, el castigo por nuestros pecados contra el planeta. Hubo incluso quienes aseguraban que el cielo había muerto, que la noche se había tragado al universo. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía realmente qué estaba ocurriendo. La llegada de lo desconocido. Al 5.º día llegaron, ellos, nadie los vio llegar, no podían, pero empezaron los reportes, vecinos que desaparecían sin dejar rastro, gritos que se escuchaban en túneles abandonados, en campos vacíos, en edificios sin electricidad.
Personas que juraban haber visto algo moviéndose entre las sombras más densas, donde ni la linterna más potente alcanzaba a iluminar. Los primeros cuerpos aparecieron en las periferias de los pueblos pequeños, destrozados de maneras que no tenían sentido médico, sangre en las paredes que parecía haber sido puesta ahí deliberadamente, techos perforados desde dentro hacia afuera. Y entonces llegó el comunicado oficial, una voz masculina, amplificada por altavoces montados en camionetas militares que recorrían las calles vacías. Esto no es un simulacro. El gobierno ha identificado entidades hostiles que parecen atacar en ausencia de luz. Se recomienda permanecer en lugares iluminados. La luz parece repelerlos. No apaguen las luces. Repito, no apaguen las luces y permanezcan dentro de sus hogares. Esas palabras cambiaron todo. Era la primera directiva concreta en días, la primera admisión oficial de que algo más que la desaparición del sol estaba sucediendo. Y eso bastó para desatar el verdadero caos. En cuestión de horas, la humanidad entera entró en pánico eléctrico. La demanda de energía se disparó a niveles nunca vistos. Todos querían más luz, más generadores, más baterías, más combustible, más lámparas, más focos, más de todo. La gente comenzó a cubrir sus casas con luces navideñas, encendían fogatas en las salas de estar, dormían con los autos prendidos y las luces altas apuntando hacia las ventanas. Algunos incluso quemaban muebles para mantener el fuego encendido toda la noche. Hubo saqueos masivos en las ferreterías, tiroteos en las gasolineras, incendios por sobrecargas eléctricas que consumieron edificios enteros, y en medio de todo este caos, los teóricos de la conspiración vieron su momento de gloria. Decían que el gobierno había sabido desde siempre que esto pasaría, que la declaración sobre las entidades hostiles no era más que una excusa para provocar el colapso de las redes eléctricas, que las élites mundiales ya estaban refugiadas en búnkeres con energía autosustentable. Lo de la luz es mentira, decían, ellos no temen la luz, solo están jugando con nosotros. El colapso total. Al octavo día, las redes eléctricas colapsaron. No fue gradual, no fue elegante. Fue como ver caer las fichas de dominó en cámara lenta, solo que cada ficha era una ciudad entera sumergiéndose en la oscuridad. La electricidad dejó de ser un recurso y se convirtió en un recuerdo. Las plantas termoeléctricas murieron sin combustible para alimentar su desesperada demanda. Las hidroeléctricas quedaron inservibles sin personal para operarlas. Los paneles solares se volvieron decoraciones inútiles bajo un cielo que ya no conocía el sol. Solo quedaron algunos refugios con generadores independientes, ciertas prisiones, algunos laboratorios gubernamentales, instalaciones militares subterráneas. Pero ni siquiera todos estos lugares eran seguros. Y al noveno día, el mundo se rindió. Las ciudades quedaron en un silencio que dolía los oídos. El hambre se volvió la nueva normalidad. El agua dejó de correr por las tuberías. Los hospitales se convirtieron en tumbas llenas de pacientes conectados a máquinas muertas. Las sirenas de emergencia se apagaron para siempre. Y en esa penumbra absoluta, ellos se movían libremente, acechaban, esperaban, cazaban. Nadie sabía cuántos eran, ni cómo se movían, ni qué buscaban exactamente. Solo había una certeza que se extendía como un rumor mortífero de refugio en refugio. Los que se alejaban de la luz no volvían, jamás. El refugio en la prisión. La prisión de San Cristóbal había dejado de ser prisión hacía varios años. Un proyecto de reconversión la había transformado en un centro comunitario, pero cuando llegó la oscuridad, volvió a ser lo que siempre había sido, un lugar donde la gente se encerraba para sentirse segura. Las celdas habían sido reacondicionadas, las puertas removidas, las torres de vigilancia ahora servían como postes gigantes de luz. Los generadores rugían en las entrañas del edificio y ese rumor constante de motores diésel se había vuelto el nuevo silencio para quienes vivían allí. Las linternas colgaban del techo como faroles medievales. Los pasillos que una vez albergaron reclusos ahora eran el hogar de familias completas, grupos improvisados, camas hechas con colchonetas de gimnasio y mantas donadas. El perímetro exterior era custodiado por un pequeño destacamento militar. Patrullaban con linternas de alta potencia y armas que, según rumores, tenían órdenes de disparar a cualquier cosa que se moviera en la oscuridad.
Pero dentro de esas paredes, entre el miedo constante y la rutina de supervivencia, algo hermoso persistía, la música. Cada noche, cuando el terror se volvía casi tangible, cuando el silencio de afuera presionaba contra las ventanas como una presencia viva, alguien tocaba una guitarra. La melodía era extraña, cambiante. A veces sonaba a tango melancólico, otras veces a blues desolado, otras veces era simplemente un suspiro que vibraba en las cuerdas, un lamento que de alguna manera consolaba. Gustavo Márquez, el hombre en la oscuridad, el hombre que tocaba esa guitarra, estaba sentado en uno de los pasillos más amplios del bloque B, junto a un viejo carrito de limpieza reconvertido en mesa improvisada. La guitarra reposaba entre sus brazos con una naturalidad casi instintiva, como si hubiera nacido con ella soldada al cuerpo. Era calvo, robusto, con el rostro marcado por cicatrices que parecían mapas de batallas perdidas. Pero lo más impactante eran sus ojos, completamente blancos, como perlas opacas que una vez habían reflejado el mundo y ahora solo reflejaban oscuridad. Su nombre era Gustavo Márquez, y había sido muchas cosas en su vida: policía, detective, héroe, villano, víctima. Ahora era simplemente un hombre viejo y ciego en una prisión sin rejas, tocando canciones para espantar demonios que solo él podía ver. Había perdido la vista hacía 4 años, un disparo con escopeta que no lo mató, pero le robó la luz para siempre. Para él, la oscuridad no había comenzado hace 10 días cuando el sol desapareció. La oscuridad lo había reclamado mucho antes y de alguna manera eso lo convertía en el más preparado de todos para este nuevo mundo. Aún así, tocaba la guitarra cada noche, no porque fuera optimista o porque creyera que la música podía cambiar algo. Tocaba porque era lo único que le quedaba de sí mismo, la única forma que tenía de recordar que una vez había sido humano. Cerca de él, un hombre de cabello canoso y rostro amable escuchaba en silencio. Llevaba una camisa manchada de salsa vieja y en las manos sostenía una Biblia que siempre estaba abierta en la misma página, como si hubiera encontrado un versículo que explicara todo esto y no necesitara leer nada más. Esa canción, dijo de repente, mi padre la tocaba cuando cerraba la pizzería. Siempre decía que era para espantar la tristeza del horno apagado. Gustavo dejó de tocar solo un segundo, giró la cabeza hacia la voz como si quisiera mirar con los oídos. Y funcionaba, servía para no sentirse tan solo. Gustavo volvió a tocar, más bajo esta vez, más suave, casi como si compartieran un secreto musical. Debes tener manos fuertes por tanto amasar. Acá entre nos, el amasado se lo dejaba a la máquina, rió Carlos. Soy más de la creatividad culinaria que del trabajo físico. Ambos rieron apenas. Era extraño encontrar espacio para la risa en medio del fin del mundo, pero ahí estaba, pequeña y frágil como una llama de vela. ¿Cómo haces eso si no ves nada?, preguntó una voz pequeña. Los dos hombres se giraron. Un niño de unos 8 años los observaba con ojos grandes como platos, llevando una playera roja con un estegosaurio verde estampado en el pecho. Su curiosidad era tan pura que por un momento hizo que el horror de afuera pareciera menos real. Gustavo detuvo los dedos, no por molestia, sino por la sorpresa de la pregunta tan directa. ¿Y cómo sabes tú que no veo? Porque tus ojos son blancos. Yo tenía una perrita que tenía los ojos así y no podía ver nada, pobrecita, pero igual tocas muy bonito. Pues sí, soy ciego como tu perrita, pero la música no necesita ojos, niño, solo necesita memoria. ¿Cómo que memoria? Tus dedos pueden recordar, tus oídos también, todo tu cuerpo puede guardar canciones y sacarlas cuando las necesites. El niño, que se llamaba Tomás, se sentó en el suelo frente a ellos con las piernas cruzadas y las manos en el mentón, fascinado. ¿Puedes enseñarme? ¿A tocar? ¿A tocar? Y a no tener miedo en la oscuridad. Gustavo sonrió por primera vez en días. Pues no sé si eso sea algo que te pueda enseñar, hijo, pero si te quedas cerca, quizás se te pegue un poco. Tomás, ¿dónde te metiste? Una figura apareció corriendo, buscando con desesperación. Era una mujer de unos 30 y tantos años, cabello amarrado con prisa y una linterna temblando en su mano. En cuanto vio al niño, se le acercó con el ceño fruncido y el corazón en la garganta. Tomás, ¿quieres darme un infarto? Te dije que no te alejaras. Perdón, Emilia, es que escuché música muy bonita y tenía mucho tiempo que no escuchaba música por aquí.
Emilia lo abrazó con una fuerza que hablaba de pérdidas pasadas y miedos futuros. No dijo nada más durante unos segundos, solo se aferró al niño como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Y quizás era exactamente eso. Gustavo bajó la cabeza, respetando la intimidad de ese abrazo. Carlos observaba la escena con ternura, como recordando algo lejano y doloroso. El silencio regresó, espeso y pesado, como lo hacía cada vez que la realidad de la situación se hacía más presente que la propia gente. Pero ahí, en ese pasillo de prisión convertida en refugio, 4 extraños habían comenzado a formar algo parecido a una familia nacida del miedo, alimentada por la necesidad pero real a pesar de todo, y eso en un mundo donde la luz había muerto, era más valioso que cualquier generador eléctrico. El pasado de Gustavo, el detective que perdió todo. Gustavo Márquez no siempre fue un hombre tranquilo, su temple lo había forjado la ciudad, el concreto, el ruido constante de las sirenas. Durante más de 20 años patrulló las calles como policía, pero no era uno cualquiera. Llegó a ser detective de homicidios, de los buenos, o eso solía creer. En la comisaría lo respetaban, fuera de ella lo temían. Era meticuloso hasta la obsesión, incansable hasta la autodestrucción, y también un cabrón sin corazón. Nadie le decía eso a la cara, claro, pero lo sabían. Incluso él lo sabía. Esa clase de hombres suelen vivir con una pequeña alarma en el fondo del pecho que les recuerda constantemente que en cualquier momento pueden explotar. La ciudad estaba podrida, no era un secreto. Las calles estaban llenas de muerte y basura humana, y Gustavo las recorría como quien recorre el pasillo de su casa, acostumbrado al olor, al asco, al ruido que no deja dormir. Su matrimonio se desmoronó lentamente, su hijo dejó de hablarle, su departamento se volvió un lugar donde solo se iba a dormir, y muchas veces ni eso. Vivía para el trabajo, y el trabajo lo estaba matando de a poco, pero había algo en él que no podía parar. Cada caso cerrado era una pequeña victoria contra el caos, cada criminal tras las rejas era un pequeño orden restaurado en un mundo que se caía a pedazos, hasta que una noche, todo cambió. No fue una persecución épica, no hubo tiroteos dramáticos ni conspiraciones de alto nivel, fue simplemente una llamada de rutina, un informe de robo en un barrio donde nunca pasaba nada, justo a las afueras del centro. Gustavo entró primero, como siempre, no esperó refuerzos, no pidió respaldo, el lugar estaba en silencio, demasiado silencio. Cuando cruzó el umbral de la casa, no supo ni de dónde vino. Lo último que vio fue una sala vacía con un cuerpo tirado en el centro. Después, un sonido ensordecedor, y todo se volvió blanco. Un disparo de escopeta le destrozó la cara. Sobrevivió de milagro. Pasó semanas en terapia intensiva, cirugías reconstructivas, medicamentos que lo mantenían flotando entre la conciencia y el vacío. El rostro lo perdió casi por completo, reconstruido con injertos y placas de metal. Pero lo peor fue la oscuridad, la absoluta y perpetua oscuridad, la pérdida de sus ojos, de su forma de mirar al mundo, de su manera de cazarlo. Le dieron una medalla, una pensión, una placa conmemorativa, y nada más. Gustavo se retiró en silencio. Nadie fue a visitarlo, ni sus antiguos compañeros, ni su exesposa ni su hijo. De todos los aplausos heroicos, solo quedó el eco, y cuando por fin regresó a su hogar, ese cuartucho de concreto con olor a tabaco y café viejo, supo que ya no tenía lugar en el mundo que una vez conoció de memoria. Los primeros meses intentó entender la oscuridad, no la física, esa la conocía bien, sino la otra, la que empezaba adentro, la que se arrastraba por las paredes del alma. Descubrió que había cosas peores que perder la vista. Una de ellas era ver con claridad todo lo que habías hecho y no poder escapar de ello. Una guitarra llegó a su vida por casualidad. Era del hijo de un vecino que se la prestó para matar el tiempo. Gustavo jamás había tocado una en su vida, pero se sentó en el sofá, dejó que sus dedos tantearan el mástil, y ahí, por primera vez en meses, sintió que algo respondía. No era música todavía, era apenas sonido, pero el sonido tenía forma, y la forma tenía recuerdos. Con el tiempo, esa guitarra se convirtió en su única compañía real. Aprendió a tocar escuchando, equivocándose, sintiendo las vibraciones. Lo hacía mal, muy mal, pero cada error era suyo, y eso bastaba. Cuando el sol dejó de salir, Gustavo ya estaba acostumbrado a la oscuridad. Cuando las noticias se apagaron y las estrellas se fueron con ellas, él ya había hecho las paces con el silencio y la ausencia de luz. Y cuando los refugios comenzaron a llenarse de desesperados,
Fue él quien encontró la calma entre las rejas de aquella prisión convertida en hogar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban, no por sabio ni por líder, sino porque hablaba como quien ya había sido uno con la oscuridad desde mucho tiempo antes. La historia de Emilia, una madre en busca. ¿Creen que esto termine? ¿Creen que vuelva a salir el sol?, preguntó Tomás con esa curiosidad infantil que aún sobrevivía en él. Los tres adultos se miraron entre sí. Nadie respondió de inmediato. Era una de esas preguntas para las que no existen respuestas honestas que no destruyan la esperanza. No lo sé, dijo finalmente Gustavo. Pero si no vuelve, hay que aprender a vivir sin él. Para mí no es tan nuevo. Llevo 4 años en la oscuridad, y esta solo es más grande, pero sí es distinta, ¿no?, intervino Emilia. No es solo que no veamos el sol, es como si algo más se lo hubiera llevado. ¿Qué crees que fue?, preguntó Carlos. Emilia dudó. Su historia era más complicada de lo que había revelado. La verdad sobre Sofía, sobre aquel día, sobre lo que realmente había pasado en el colegio. Al principio pensé que era natural, dijo Carlos, un eclipse raro o algo así, pero con tantas teorías y conspiraciones, uno ya no sabe qué creer, y agrégale lo de esas cosas. Yo no me creo esa historia de que la luz les hace daño, murmuró Gustavo. Eso dijeron, ¿no?, que les dolía la luz. Eso dijo el gobierno, pero nunca vimos que fuera verdad, solo la gente lo creyó. Como siempre, Tomás los observaba en silencio, pero con los ojos muy abiertos. No entendía todo, pero entendía que estaban diciendo cosas importantes, cosas que los adultos solo decían cuando pensaban que ya nada podía ponerse peor. ¿Y tú qué piensas de todo esto?, le preguntó Carlos a Gustavo. Pienso que fuimos hijos del ruido, y ahora que el ruido se fue, no sabemos qué hacer con el silencio, y en el silencio hay cosas que despiertan, cosas con las que no sabemos convivir. Emilia lo miró fijamente. Había algo en las palabras del hombre ciego que resonaba con su propia teoría, con sus propios miedos. Sofía desapareció antes de que empezara todo, dijo de repente. Esa es la verdad, no el día que llegó la oscuridad. 3 días antes, los otros se quedaron en silencio. Fue al colegio como cualquier mañana. Yo la dejé en la entrada, le di su beso de despedida, le dije que la vería en la tarde, pero cuando fui a recogerla, me dijeron que nunca había llegado. Las cámaras de seguridad del colegio la mostraron entrando normalmente, pero después, en algún momento durante el día, simplemente se desvaneció. No salió por ninguna puerta, no se fue con nadie. Estaba ahí, y después ya no estaba. La policía lo investigó como secuestro, como fuga, como accidente. Revisaron cada rincón de la ciudad. Nada. Era como si Sofía hubiera dejado de existir. Y 3 días después, desapareció el sol. La conexión era obvia para todos, aunque nadie quería decirlo en voz alta. ¿Crees que está relacionado?, preguntó Carlos suavemente. No lo sé, pero sé que ella está allá afuera, puedo sentirla, y sé que me está buscando tanto como yo la busco a ella. Había algo inquietante en la certeza de Emilia, algo que hablaba de una madre que había cruzado la línea entre la esperanza y la obsesión. La transmisión de radio. ¿Anoche escucharon la transmisión, la de la radio?, preguntó Carlos cambiando de tema. Los otros asintieron. Uno de los generadores de la vieja estación de policía todavía funcionaba intermitentemente, y había un hombre ahí que lograba emitir cada tanto. Anoche dijo que hay un lugar al otro lado del río, un sector industrial cerca del aeropuerto viejo. Dice que ahí todavía hay electricidad, una planta en funcionamiento, algo así. No lo explicó bien, pero decía que tienen un generador autónomo y que mantienen luz constante, seguridad, comida, gente. Dijo que están organizando algo como una reconstrucción o un refugio real, no como esta prisión improvisada. Tomás se incorporó, interesado. ¿Y por qué no vamos? Porque estamos atrapados, hijo, respondió Emilia. Esto no es un refugio, es una celda. Los soldados que patrullan afuera no nos dejan salir. Gustavo apoyó la guitarra en el suelo con cuidado. El ejército cerró todo hace 3 días. Los que patrullan no parecen muy interesados en dejar que salgamos. Necesitan que la gente se quede quieta, no más bocas hambrientas corriendo por ahí. Una mujer intentó irse anoche, continuó. Se coló entre los generadores, no volvió. Dijeron que se perdió en la oscuridad. Nadie escuchó disparos ni gritos. Tal vez sí logró escapar,
o este tal vez la dejaron a su suerte, o este tal vez está allá afuera siendo parte del menú de lo que sea que camina entre las sombras, murmuró Carlos. Yo creo que deberíamos intentarlo, dijo Emilia de repente. El generador está empezando a fallar. Lo escuché hablar al mecánico esta mañana. Cada vez dura menos el combustible. Pronto estaremos como los demás, en la oscuridad, sin defensa. ¿Y si afuera es peor?, replicó Carlos. Si lo de la radio era una trampa, ¿cómo sabes que no es otro de esos grupos de locos que prenden una luz para atraer desesperados? No lo sé, pero no hacer nada es peor. Aquí adentro ya estamos muertos, solo es cuestión de tiempo. Tomás observaba a todos en silencio. Nos vamos a ir, si lo hacemos tiene que ser pronto, dijo Gustavo, antes de que el generador muere definitivamente, antes de que ellos vengan otra vez. ¿Los viste?, preguntó Emilia. No los vi, claro, pero los escuché afuera, en el campo, raspando las paredes, golpeando con paciencia, como si supieran que eventualmente todo se apagaría. Entonces hay que moverse juntos, decidió Carlos. En cuanto veamos una oportunidad, con suerte todavía hay alguna ruta libre hacia ese lugar. Puedo intentar trazar algo, ofreció Emilia. Tengo un mapa viejo en mi mochila. Y Gustavo, bueno, tú conoces las calles mejor que nadie. Sí, aunque ahora no sirve de mucho, ni siquiera para los que sí tienen ojos. Emilia miró a Tomás. El niño la observaba con esa mezcla de inocencia y miedo que solo un niño puede sostener sin romperse por completo. Suspiró. Está bien, pero lo haremos bien, con cuidado, y solo si todos estamos de acuerdo. Nadie se queda atrás. Carlos asintió, Gustavo también, y así en un pasillo de prisión, sin más luz que una linterna compartida y una guitarra vieja, 4 desconocidos sellaron un pacto sin promesas grandes, sin certezas, solo una idea simple. Si había algo más allá de esas paredes, no podían seguir esperando en una jaula. Preparativos para la fuga, las decisiones se tomaron con palabras apenas pronunciadas. Nadie quería que se convirtieran en promesas solemnes, solo eran planes, susurros unidos por la necesidad. Carlos comenzó desde el amanecer, si es que aún se podía llamar amanecer a ese momento arbitrario cuando los relojes marcaban las 6 de la mañana, a observar desde uno de los pasillos superiores de la prisión, una vieja pasarela de metal que crujía con cada paso, desde donde podía ver los patrones de patrullaje. Se sentaba allí con una libreta vieja y un lápiz con la punta gastada. Cada vez que escuchaba las botas de los soldados sobre el hormigón, cada vez que alguno encendía un cigarrillo junto a la salida de emergencia, tomaba nota. El patrón era casi idéntico en cada turno, 4 hombres por turno, recorridos lentos y predecibles, una pausa larga cerca de los generadores, las rondas externas mucho más erráticas y espaciadas. Gustavo no preguntaba sobre los detalles, solo tocaba su guitarra cada vez con melodías más melancólicas, como si supiera que le quedaban pocas canciones por tocar en ese lugar. Emilia decidió que no podía esperar a que todo ocurriera sin su participación directa. No confiaba en los planes ciegos, literal o figurativamente. Vamos, le dijo a Tomás, vamos a buscar algo útil. No nos van a dar nada, así que lo vamos a tomar prestado. El niño Pablo sabía tierra sobre premio. A niño nesera y por ya con esa voto con aspas. A niño, asira mutia pa ya con esa voto de. En su corta vida, ya había aprendido que en este mundo nuevo los adultos tampoco sabían mucho y estaban improvisando constantemente. Se movieron con cuidado por la prisión. Había alas completas clausuradas, lugares donde ya no vivían, donde la humedad había ganado la batalla, y el moho crecía como si reclamara su territorio de vuelta. Primero encontraron una celda sin candado. Adentro había un pequeño botiquín médico sin abrir, cubierto de polvo pero intacto. Contenía gas, alcohol, analgésicos básicos. Emilia lo tomó sin dudar y lo guardó en su mochila. Mira, una linterna vieja, dijo Tomás, aún tiene baterías. La encendieron para probarla. La luz era débil, amarillenta, pero suficiente. Emilia sonrió apenas. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Siguieron buscando. Entraron a lo que alguna vez había sido el almacén de suministros de la prisión. Estaba hecho un desastre. Papeles esparcidos por el suelo, latas sidadas, paquetes de comida abiertos y saqueados, pero en el fondo, bajo un mueble metálico caído, había una caja cerrada con un candado que ya estaba roto. Adentro encontraron más comida enlatada, algo de arroz en bolsa,
se llevó una botella de agua medio evaporada, y entre todo eso, algo frío y metálico que hizo que Emilia se congelara una pistola. No, murmuró instintivamente, no necesitamos. Pero Tomás ya la tenía la tenía en las manos, mirándola como si no supiera qué hacer con ella, o tal vez como si ya lo supiera demasiado bien para un niño de su edad. Guárdala, susurró Emilia finalmente, y no se la muestres a nadie. Tomás asintió, y la metió en su mochila junto a las latas. En otra habitación, posiblemente una antigua oficina administrativa, encontraron, inesperado, una grabadora de cassette de esas grandes y pesadas, con botones duros y una apariencia prácticamente indestructible. Estaba cubierta de polvo, pero parecía funcional. Tenía un cassette en blanco dentro. Emilia revisó los compartimientos sin baterías, pero no la descartó. ¿La quieres?, le preguntó a Tomás. El niño la tomó sin decir nada, pero algo en sus ojos brilló, como si la idea de poder grabar su voz, sus pensamientos, sus silencios, le devolviera un pedazo de sí mismo que creía perdido. Cuando regresaron al pasillo principal, Carlos ya los esperaba con información. La patrulla cambia justo después de la medianoche, reportó. Hay un intervalo de aproximadamente 3 minutos en el ala norte, cerca de la salida de emergencia. Si lo vamos a hacer, tiene que ser entonces. ¿Y si fallamos?, preguntó Emilia. Entonces al menos no moriremos encerrados. Gustavo afinaba su guitarra. Una de las cuerdas había comenzado a desafinarse constantemente, como si también sintiera que el tiempo se agotaba. Tomás no decía mucho, solo miraba su mochila llena de objetos encontrados, la linterna, el arma, la grabadora. Pensaba que si todos morían durante el escape, al menos alguien podría encontrar sus cosas y saber que habían existido. El testimonio grabado. El grupo se había reunido en una vieja sala de control abandonada. Un cuarto sin ventanas que había sido olvidado incluso por la electricidad de emergencia. La linterna descansaba sobre una mesa oxidada, su luz temblando como si también tuviera miedo. Gustavo sacó un pequeño paquete de baterías de su mochila y lo puso frente a Emilia. Para la linterna, por si se quedan sin luz, dijo simplemente, pero alcanzan para algo más si quieren. Tomás tomó la grabadora sin pensarlo 2 veces, colocó las baterías con el cuidado de alguien que ha aprendido a valorar cada pequeño objeto funcional. Podríamos grabar algo, dijo, por si alguien encuentra esto después. ¿Y qué quieres que digamos, niño?, preguntó Gustavo. Que el mundo se fue al carajo y nosotros con él, lo que quieran. Pero Tomás tiene razón, intervino Emilia. Hay que dejar un testimonio de lo que está sucediendo realmente. La grabadora hizo un clic cuando Tomás presionó el botón de grabación. Hola, comenzó con voz pequeña pero clara. Mi nombre es Tomás. Tengo 8 años y estoy en una prisión que ya no es prisión. Afuera está todo oscuro y han pasado muchos días desde que vimos el sol. Hizo una pausa, como si estuviera organizando pensamientos demasiado grandes para su edad. Estoy con Emilia, que cuida de mí aunque no sea mi mamá, y con Carlos, que hacía pizzas muy ricas, y con Gustavo, que no puede ver pero toca guitarra muy bonita. La oscuridad se llevó mi vida normal, continuó, pero aún no me ha llevado a mí. Emilia tomó la grabadora cuando Tomás se la pasó. Soy Emilia Vázquez, abogada. Perdí a mi hija Sofía hace 13 días, pero espero que ella no me haya perdido a mí. Yo sé que Sofía está allá afuera, buscándome en la oscuridad, y voy a encontrarla. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Si alguien escucha esto, si alguien encuentra a una niña de 10 años, cabello castaño, ojos verdes, que responde al nombre de Sofía Vázquez, por favor, díganle que su mamá nunca dejó de buscarla. Carlos fue el siguiente. Habló de su pizzería, de los días cuando la mayor preocupación era si la masa había levantado bien, de la fe que aún mantenía a pesar de todo. Soy Carlos Mendoza. Tenía una pizzería llamada La Esquina Dorada en el centro. Mi esposa murió hace 5 años, pero siempre creí que ella me cuidaba desde algún lado. Ahora no sé si puede verme en esta oscuridad, pero rezo para que sí. Gustavo fue el último en hablar. Gustavo Márquez. Fui policía detective. Perdí los ojos hace 4 años en servicio, así que para mí esta oscuridad no es nueva, solo es más grande. Hizo una pausa larga. He visto la maldad que los hombres pueden hacer cuando tienen luz. No me sorprende lo que hacen cuando no la tienen, pero también he visto bondad donde no debería existir.
como estos 3 desconocidos que se convirtieron en mi familia en el fin del mundo. Si alguien encuentra esta grabación, sepan que tratamos de ser humano hasta el final. Eso es lo único que importa. La grabación se detuvo, los 4 se quedaron en silencio, como si hubieran completado un ritual importante. La fuga. La puerta oeste de la prisión era una mole de acero reforzado que llevaba horas sin ser abierta. Detrás de ella, la oscuridad se extendía como una presencia viva, palpando con paciencia infinita, esperando. Carlos revisó una última vez el panel de control oxidado. La batería del generador está al mínimo. Con suerte tenemos unos segundos antes de que todo se apague. Gustavo estaba junto al generador principal, con las manos apoyadas sobre la carcasa caliente. Lo había escuchado toser y fallar durante días, pero nunca como ahora. El zumbido se había vuelto un jadeo agónico. ¿Están listos?, preguntó Carlos. Nadie respondió verbalmente, solo hubo asentimientos mudos, miradas que habían perdido demasiado para dudar ahora. Carlos activó la palanca de emergencia. El generador gritó una última vez. Chispas saltaron como luciérnagas moribundas. Las luces de la prisión titilaron por última vez, como ojos a punto de cerrarse para siempre, y entonces la puerta cedió. Un zumbido mecánico la arrastró hacia arriba, dejando al descubierto el exterior. Un viento húmedo y podrido entró como una exhalación de algo muy antiguo y muy hambriento. Afuera no había mundo visible, no había horizonte reconocible, solo una alfombra negra extendiéndose infinitamente bajo un cielo que ya no era cielo. Los 4 cruzaron la puerta uno por uno. Carlos fue el último. Miró hacia atrás una vez más. Dentro de la prisión, cientos de personas comenzaban a notar el súbito apagón. Las luces de emergencia morían en cuestión de segundos. Gritos distantes, golpes desesperados, puños contra el acero, un caos creciente que se desató en la oscuridad absoluta. Carlos cerró la puerta con esfuerzo, y con ese sonido metálico final, la prisión quedó sumida en las tinieblas más completas que había conocido. Afuera los 4 caminaron hacia la nada, guiados solo por una linterna débil y la esperanza de que en algún lugar del mundo aún existiera la luz. Epílogo y reflexión final. Han pasado 10 días desde que el sol desapareció del cielo, y aún hay personas que luchan por mantenerse humanas en la oscuridad. Esta historia que acabas de escuchar podría ser ficción, pero las preguntas que plantea son muy reales. ¿Qué pasaría si mañana despertáramos y todo lo que damos por sentado simplemente ya no estuviera? ¿Cuánto tiempo podríamos mantener nuestra civilización, nuestros valores, nuestra humanidad? La luz que ilumina tu habitación mientras escuchas esto, la electricidad que alimenta tu dispositivo, el sol que saldrá mañana, todo eso son cosas que asumimos como constantes universales. Pero la historia nos ha enseñado que nada es permanente, que todo lo que construimos puede desaparecer en un instante. Lo que realmente importa no es si sobreviviríamos a una catástrofe así, sino cómo la enfrentaríamos. ¿Nos convertiríamos en bestias luchando por recursos escasos, o encontraríamos formas de mantener nuestra humanidad como estos 4 personajes que decidieron cuidarse mutuamente en medio del caos? Gustavo, el detective ciego que ya conocía la oscuridad. Emilia, la madre que se niega a perder la esperanza. Carlos, el pizzero que mantiene su fe inquebrantable. Y Tomás, el niño que aún ve magia donde los adultos solo ven desesperanza. Cada uno de ellos eligió ser humano cuando habría sido más fácil rendirse. Eligieron la compasión cuando la supervivencia dictaba egoísmo. Eligieron la esperanza cuando toda evidencia apuntaba a la desesperación. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia, que la luz más importante no viene del sol, sino de nuestra capacidad de ser luz unos para otros en los momentos más oscuros. La esperanza no siempre se esfuma, a veces simplemente cambia de forma y se refugia en los lugares más inesperados, en la música de un ciego, en el amor de una madre, en la fe de un cocinero, en la inocencia de un niño. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.